Les damos la bienvenida. En esta ocasión, pues nuevamente la asociación se hace presente en esta jornada científica tan relevante y de tan puntos y temas interesantes. Tenemos 3 días de jornada con 2 temas diarios de actualización que iniciarán a las 6 de la noche y terminarán el evento a las 8 de la noche. Así tendremos 2 temas diarios con excelentes expositores que nos han brindado su apoyo para reforzar el conocimiento de todos los asistentes. No queda más, pues lastimosamente seguimos con esta pandemia y esta forma virtual. No queda más que darle la bienvenida nuevamente y dar por inicio a esta jornada, en el cual hoy tenemos los 2 temas que nos corresponden hoy, son el trauma craneoencefálico severo, evaluación inicial y su manejo a cargo del doctor Eduardo Nazar, y posteriormente vamos a tener la actualización y manejo de dolor trans y postoperatorio a cargo del doctor Javier Rivera. El doctor Nazar es neurocirujano y el doctor Javier Rivera es especialista en anestesiología y dolor. Así que nuevamente bienvenido a todos y damos por inaugurada esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Castejón, presidente de la Asociación Quirúrgica, igual por el apoyo que siempre brinda al Comité de Investigación Científica de nuestra jornada, ¿verdad? Y agradecerle pues a los expositores del día de hoy que pues nos están honrando con su presencia para discutir temas de bastante interés, como es el tema de hoy, el trauma craneoencefálico severo, su manejo inicial y su manejo de cómo referirlo a un hospital de mayor nivel por mejoría de los pacientes para poderlos estabilizar y mandarlos lo más establemente posible. Igual, comentarles que el día de hoy pues comenzamos con el doctor Eduardo Nazar, quien es un médico general, ¿verdad? Y cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista en neurocirugía del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los posgrados de neurocirugía, y actualmente un médico asistencial del Hospital Mario Catarino Rivas y del Seguro Social, quien actualmente está ahorita de guardia, y que le agradecemos al doctor por el apoyo que nos ha brindado en este día de estar presente con nosotros con este tema tan importante que discutimos con él para poder aprender a manejar estos pacientes, al menos la asistencia vital. También decirles que el doctor lo podemos encontrar en el Hospital Semesa, en su clínica privada, quien atiende en un horario accesible según cita, ¿verdad? Doctor Nazar, no sé si me escuchas, ¿está por ahí? Sí, le escucho. Muchísimas gracias por la invitación a poder impartir esta pequeña clase. Espero que sea de mucha ayuda. Es un tema muy importante, ya que la mayoría de los hospitales a nivel nacional no son de tercer nivel y amerita una referencia del paciente neurocrítico secundaria o trauma craneoencefálico. El día de hoy básicamente me quiero concentrar en trauma craneoencefálico severo, cuál es su evaluación inicial y manejo. Muchos de nuestros hospitales públicos a nivel nacional no cuentan con un servicio de neurocirugía, ni tampoco cuentan con un servicio de tomografía, por lo cual la mayoría de los pacientes deben de ser referidos. Entonces, esto quiere centrar la información que necesitamos recaudar y poder aplicarlas a los pacientes que nosotros recibimos a lo largo de todo el país, cómo manejarlos y cómo referirlos para mejorar su pronóstico y desenlace del paciente. Doctor, tiene la palabra. Muy agradecido por el apoyo que hace a nuestra asociación quirúrgica hondureña, donde nosotros buscamos pues siempre tratar de familiarizarnos con conceptos nuevos. ¿Quién más que usted que maneje el área de trauma craneofacial que pone en riesgo la vida de nuestros pacientes de trauma? Tiene la palabra, doctor, y esperemos pues que la jornada sea muy provechosa para todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con lo que se llama trauma craneoencefálico severo, su evaluación inicial y cuál va a ser su manejo. Algunas generalidades, en los países desarrollados los traumatismos constituyen la principal causa de muerte en pacientes jóvenes, pacientes menores de 40 años.
Dentro de los pacientes jóvenes que fallecen menores de 40 años, la mitad de estos pacientes que fallecen por trauma son secundarios a trauma cráneoencefálico. Estamos hablando de que tenemos 10 millones de víctimas anuales a nivel mundial. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? En número 1 están los accidentes de tráfico, las precipitación, agresiones, accidentes de trabajo domésticos y deportivos. Además de la injuria primaria, muchos pacientes permanecen con discapacidades a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes no solamente sufren un trauma encefálico y fallecen, sino que muchos de estos viven y sobreviven, pero con discapacidades que los imposibilitan a ser económicamente activos o que se puedan reinsertar nuevamente en la sociedad. Y muchos de los desenlaces negativos se deben a la alta incidencia de lesión cerebral secundaria, que estas pueden evitarse en mayor parte en el escenario prehospitalario, ya que vamos a hablar un poco de la lesión cerebral primaria, que esta es inevitable, es la injuria principal, y todos nuestros esfuerzos van concentrados a evitar la lesión cerebral secundaria. El buen manejo prehospitalario y el conocer todos los factores que influyen en la lesión cerebral secundaria es fundamental para un mejor desenlace y reducir mortalidad. Así que no solamente no tenemos solamente el objetivo de reducir la mortalidad, sino que de que podamos entregar a la familia nuevamente un paciente que se pueda reinsertar poco a poco a una sociedad e incluso poder laborar nuevamente y volverse económicamente activo. Algunas otras generalidades en cuanto a la clasificación por la gravedad, según la última versión de la TLS, se pueden clasificar en trauma craneoencefálico leve pacientes con la escala de coma de Glasgow entre 13 y 15 de Glasgow, un trauma craneoencefálico moderado entre 9 y 12, y el trauma craneoencefálico severo, que tiene 8 de puntos o menos, de 8 a 3, a 3 en cuanto al puntaje. Estos son los pacientes que nos vamos a centrar el día de hoy. Según la integridad de la dura madre, un trauma craneoencefálico cerrado o abierto, aquí se incluyen los traumas penetrantes, estos pacientes ya ameritan antibióticos. Y las lesiones cerebrales pueden conocerse como la lesión cerebral primaria, que es la que ocurre en la injuria primaria, en el momento del accidente o del trauma, y la secundaria, que esta es secundaria básicamente a lo que ocurre en el primer momento, ya sea por edema o por otros factores agravantes. Tenemos que conocer a primera instancia la escala de coma de Glasgow. Esto es lo más importante en cuanto a la evaluación neurológica del paciente. ¿Por qué? Porque esto nos ubica a qué vamos a hacer después de la evaluación inicial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar cuáles son los factores que pueden interferir con la comunicación o si el paciente tiene la capacidad de responder y qué otras lesiones tiene. Ya cuando salimos de la evaluación inicial, observamos si el paciente puede abrir sus ojos de manera normal, si habla de manera normal y si tiene movimientos en ambos lados del cuerpo. Los estímulos que vamos a hacer, tenemos que hacer dos tipos de estímulos, los estímulos auditivos y los estímulos físicos. Ya sea hablándole al paciente o gritándole, y los estímulos físicos aplicando presión. Y vamos a poder ver dónde se puede aplicar los diferentes tipos de presión. Y le vamos a dar un puntaje según la escala más alta en cuanto a los diferentes opciones que se pueden valorar en la escala de coma de Glasgow. Por ejemplo, tenemos la apertura ocular, que es una de las 3 partes de la evaluación. Esta es una escala sumatoria, donde la escala más alta se le va a dar un puntaje de 4, cuando el paciente tiene una apertura ocular espontánea. Eso quiere decir que si nosotros llegamos a hablar con el paciente abre los ojos y se mantienen abiertos sin ningún otro tipo de estímulo, o si el paciente ya tiene los ojos abiertos al momento de abordarlo. Se le da una escala de 3, cuando se hace una apertura ocular al sonido, eso quiere decir que se le estimula de manera verbal o se le grita para que abra los ojos. Este paciente usualmente después de estimular vuelve a cerrar los ojos y se le tiene que volver a estimular para darle ese puntaje. Entonces ese es el puntaje de 3. Puntaje de 2 es a la presión o al dolor. Se le puede hacer una estimulación en la punta de los dedos con algún objeto, por ejemplo con un lápiz, y eso va a causar la apertura ocular, y esa es una apertura ocular, se le da el puntaje de 2 cuando se aplica presión o dolor. Y cuando no hay apertura ocular se le da 1, ya sea que no se le da ningún tipo se le da el estímulo verbal o a la presión y no hay ningún tipo de respuesta.
Y no valorable se le va a aplicar a cuando tienen los ojos cerrados por algún factor. Por ejemplo, muchos de los pacientes tienen trauma craneoencefálico y tienen edema bipalpebral secundario al trauma. Entonces no se puede valorar si hay apertura ocular al dolor o no. La respuesta verbal. La respuesta verbal ahora se clasifica de manera más sencilla. Si está orientado, confundido, respuesta a palabras, respuesta con sonidos, ninguna respuesta o si no se puede valorar. Entonces al paciente que se le da la respuesta orientado se le dan 5 puntos y esto es cuando el paciente puede decir está orientado en espacio, tiempo y personal. Se le pregunta el nombre, dónde está y cuándo está. Si responde bien, el paciente está orientado. Se le dan 4 puntos cuando el paciente está confundido. Es un paciente que puede llevar una conversación, pero no es coherente o no está seguro de dónde está o qué es lo que ha pasado. Se le da la clasificación de 3 cuando el paciente dice cualquier tipo de palabras, mientras diga puede decir una palabra, ya se le da el puntaje de 3. Cuando solamente puede hacer sonidos a la estimulación, significa que se le da un puntaje de 2, y cuando no tiene ningún tipo de ruido, entonces se le da el puntaje de 1. Pacientes no valorables, la parte verbal es cuando hay interferencia con la comunicación. Por ejemplo, pacientes que tengan traqueostomía o que estén con intubación endotraqueal o que tengan trauma de partes blandas en cuello y los pacientes no puedan hablar. Ahí se le da el puntaje de no valorable. Y la respuesta motora. La respuesta motora se le puede dar un puntaje máximo de 6 puntos. El punto número 1 es que pueda obedecer órdenes y se le va a dar un puntaje de 6. Entonces se le puede pedir 2 diferentes órdenes y si las puede seguir de manera normal, eso es un puntaje de 6. Cuando el paciente se le estimula al dolor, se le puede hacer en el borde supraorbitario de la órbita. Se aplica presión supraorbitaria y el paciente debe ser capaz de localizar con su mano ese estímulo. Usualmente se dice que localiza cuando puede llevar las manos por encima de la clavícula. Flexión normal, ese será un puntaje de 4 y los pacientes usualmente pueden retirar al estímulo doloroso y no tienen las características típicas de la flexión anormal. El 4 y 3 se puede confundir porque es una flexión normal y la flexión anormal. La flexión normal suele ser hacia afuera del cuerpo y la flexión anormal, además de eso, se acompaña de la extensión de los miembros inferiores y el paciente se lleva los brazos hacia la parte medial del cuerpo y rota la muñeca. Esa suele ser la flexión anormal. Se le da una escala de 2 al paciente que hace una extensión normal, extiende los brazos y los tuerce, y se le llama también postura de descerebración. Y se le da un punto cuando no hay ningún tipo de respuesta, y no es valorable cuando el paciente tenga ya sea alguna limitación para movilizar los miembros superiores e inferiores. Por ejemplo, en pacientes que tengan lesión cervical severa, que estén tetraplégicos, pero se puede hacer otro tipo de solicitud como pacientes que puedan obedecer al momento de parpadear, por ejemplo, pero si no sigue órdenes, se le ubica la opción de no valorable. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión? Ya habíamos mencionado la lesión cerebral primaria. Este es el resultado de fuerzas mecánicas que producen la deformidad del tejido en el momento de la injuria. Estamos hablando de, básicamente, el paciente que se cayó y tuvo un trauma directo en cráneo, una herida por arma de fuego que atravesó parte del cráneo y laceró el cerebro. Esa es la lesión inicial. Ese tejido es difícilmente salvable. Ya sabemos que en ese momento se destruyó tejido y no se puede recuperar en la mayoría de los casos. Y las lesiones pueden ser difusas o focales. Pueden ser una concusión cerebral o lesión axonal difusa, que significa que hay lesión a través de todo el encéfalo. Y las lesiones cerebrales que son focales, como las contusiones, hematomas epidurales, subdurales, y las contusiones que crecen o se pueden llegar a llamar hematomas intraparenquimatosos o hemorragias espontáneas que pueden tener los pacientes. Este es un corte anatomopatológico donde podemos ver que hay múltiples contusiones en el cerebro. Aquí podemos ver que tienen contusiones basales. Usualmente estas contusiones, que son también como hemorragias en el cerebro, que usualmente ocurren en la base del cerebro porque ocurren cuando el cerebro rebota en la base frontal o en la base temporal. Entonces suelen ser las contusiones siempre en la base del cráneo y por eso se pueden ver en la parte más basal.
Aquí tenemos otra imagen de una contusión temporal. De igual manera, usualmente el cerebro rebota en la fosa temporal y eso causa la contusión. Los ya conocidos hematomas epidurales, que usualmente se acompañan de una fractura craneal, que rompen la arteria cerebral, la arteria meningia media en el 90% de los casos, y causa hemorragia que va comprimiendo poco a poco el cerebro. El cerebro va desplazándose del lugar, causando uno de los tipos de herniación que conocemos, la herniación uncal, que se manifiesta clínicamente con deterioro del estado de conciencia, anisocoria y muchas veces hemiparesia contralateral. Entonces, este es otro de los tipos de injurias focales, así como, bueno, aquí podemos ver la imagen radiológica de un hematoma epidural. Ya conocemos que es un hematoma en forma de lente biconvexo. Se ve completamente blanco, que es hiperdenso por la cantidad de hemoglobina que tiene. Y esto es un corte de autopsia donde podemos ver el encéfalo cubierto por la dura madre, y como el hematoma está por encima de la dura madre, probablemente esta fue la causa de muerte de este paciente. Hizo una compresión cerebral severa y causó una herniación que llevó al fallecimiento de este paciente. Y el hematoma subdural agudo, que ya son lesiones intradurales, usualmente hay ruptura de muchas venas corticales y causa compresión del encéfalo de igual manera, causando deterioro neurológico. Aquí podemos ver ya el encéfalo sin la dura madre. Aquí vemos el hematoma que estaba, bueno, aquí vemos parte del hematoma en la calota craneal, y la otra parte del hematoma que está adherido al cerebro. Aquí podemos ver en la imagen, típica imagen de semiluna, del hematoma subdural agudo, y aquí vemos cómo los ventrículos ya están desplazándose hacia el lado contralateral, lo que se conoce como la herniación subfalcina, porque parte del cerebro pasa de un compartimiento a otro por debajo del falx. Entonces ya hablamos de lesión cerebral primaria, básicamente son las injurias primarias, es el hematoma que causó el trauma inicial, y la lesión cerebral secundaria, que este es el punto de todo el manejo que se le da para un paciente con trauma encefálico severo. Ocurre como resultado de los diferentes tipos de lesión cerebral primaria. Son lesiones potencialmente tratables y la mayoría de las terapias van encaminadas a la prevención de esta lesión. Entonces, pueden ocurrir en los minutos, horas o días posteriores a la lesión inicial. Factores agravantes: el paciente puede estar consumiendo algún tipo de droga, el paciente que esté en hipoxemia o en hipercapnia. Más adelante vamos a ver de cómo nos afecta la hipercapnia. Pacientes hipotensos con bajo gasto cardíaco, hipertensión intracraneal, alteraciones metabólicas o bioquímicas, pacientes con hipertermia, pacientes con crisis convulsivas y pacientes en hipo o hiperglicemia. Todas estas causan alteraciones metabólicas o que causan una lesión que no se causó en el momento inicial del trauma. Por eso son llamadas lesiones cerebrales secundarias. Todo esto es lo que nosotros estamos tratando de evitar en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Entonces, para más o menos nosotros tener una idea del pronóstico que tiene el paciente, en la evaluación inicial vamos a valorar algunas cosas. Hay ciertos parámetros que nosotros nos dan el pronóstico, y uno de ellos es la escala de Coma-Glasgow, que es un factor pronóstico muy importante. Aquí vamos a hablar básicamente del trauma craneoencefálico severo, que es Glasgow menor a 9. Y si encontramos un paciente con Glasgow inicial en su puntaje más bajo, o sea, de 3 de Glasgow, con pupilas dilatadas reactivas, es casi un 99% seguridad de mortalidad de ese paciente. La presión arterial también es importante valorar, porque el paciente que esté hipotenso, su Glasgow no va a ser valorable. Y lo otro que es importante valorar es el patrón y la frecuencia respiratoria, porque hay algunos patrones de respiración que son típicos ya de lesiones del tallo encefálico. Entonces, ¿qué también es muy importante valorar? Tenemos que tener disponible transporte. ¿Por qué? El desenlace del paciente con trauma encefálico severo se va a ver afectado por el método de transporte, el tiempo que tome transportarlo y el médico o paramédico que lidere el equipo, porque debe de ser la persona que tiene más información y que tiene un mejor manejo de este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser el método de transporte deseado? El que pueda ser más rápido. Obviamente que tenga las condiciones adecuadas. El tiempo es crucial, porque el tiempo es cerebro. Esto significa que
Entre más tiempo pasa, más cerebro se va dañando y las secuelas van a ser más importantes. La lesión secundaria es más severa y las secuelas son importantes o puede llegar al fallecimiento. Entonces, debe de tener todo el equipamiento y medicamentos necesarios para una correcta reanimación. ¿Por qué? El punto es evitar lesión cerebral secundaria. Este es el tipo de transporte que debería estar disponible, pero desgraciadamente en nuestro país este es el tipo de transporte que se le puede ofrecer al paciente, que se vaya en una paila sin ningún tipo de manejo, sin intubación, sin oxígeno, sin medicamentos, sin ningún tipo de control de la ventilación. Y esto significa una lesión cerebral secundaria más severa, peor pronóstico funcional, peor pronóstico vital. Entonces es importante que tengamos eso claro. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo inicial del paciente? Es importante que recuerden las guías de la TLS. Esos son protocolos internacionales que ya están estandarizados para abordar al paciente crítico politraumatizado. Entonces, el manejo se va a centrar en la reanimación cardio-cerebro-pulmonar con énfasis en dos cosas. En reducir la presión intracraneal y mejorar la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener una presión arterial media suficiente para poder irrigar de manera correcta el corazón, una presión arterial que irrigue el corazón y una presión intracraneal normal porque esta va a luchar contra la presión arterial media para la presión de perfusión cerebral. Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial media baja con una presión intracraneal alta, la presión de perfusión cerebral va a estar muy baja. Entonces, nuestros esfuerzos se deben de ver dirigidos a un paciente euvolémico normotenso con una presión intracraneal normal. La lesión cerebral secundaria va a tener mecanismos locales como las microcontusiones que pueden causar radicales libres, citocinas proinflamatorias, apoptosis, y mecanismos sistémicos como el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, que es en los que nosotros más podemos influir. El manejo inicial va a ser un paciente politraumatizado típico, como conocemos el ABC, el manejo de la vía aérea es lo primordial. Todo paciente que tenga trauma craneoencefálico severo tiene indicación absoluta de intubación endotraqueal. Significa que ustedes a la evaluación inicial, si el paciente tiene menos de 9 de Glasgow, lo correcto en ese momento es proteger la vía aérea, intubar y asegurar una buena entrada de oxígeno. Además de esto, en el momento de la evaluación inicial del paciente, se debe dar una protección de columna cervical en todo momento hasta que se descarte la lesión. Recordemos que el trauma craneoencefálico severo suelen haber mucha energía cinética de por medio, pacientes que reciben traumas directos en el cráneo o eyecciones por muchos metros o traumas de alto impacto que causan una energía cinética dirigida a la cabeza y la base de la cabeza pues la sostiene el cuello, la columna cervical. Por eso es que muchos de estos pacientes con trauma craneoencefálico severo, de 5 a 10% pueden tener una lesión cervical agregada. Entonces, manejo de vía aérea, punto número 1, pero siempre con la protección de la columna cervical. Se debe descartar la lesión de columna cervical antes de poder retirar cualquier tipo de la protección. ¿Por qué es tan importante que evaluemos nosotros inicialmente al paciente, reanimemos y tengamos una buena ventilación? Esos dos puntos. Un trauma craneoencefálico severo con hipotensión tiene más del doble de mortalidad que los pacientes normotensos. Y un trauma craneoencefálico severo, hipotenso y con hipoxia, la mortalidad aumenta hasta un 75%. Entonces, por eso hablamos de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Es imperativo una estabilización cardiopulmonar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Asegurar una correcta intubación, asegurar que hay una ventilación simétrica e iniciar la reanimación hídrica. El paciente se debe ventilar con oxígeno al 100% inicialmente y se va a ir modificando según los gases arteriales que tengamos una respuesta. Pero se prefiere que en pacientes con trauma encefálico severo la saturación siempre esté por encima de 95%. Además de eso, se deben de identificar y estabilizar lesiones extracraneales que pueden ser potencialmente mortales. Por ejemplo, pacientes con neumotórax atención